Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos a esta clase 3 del curso de Inteligencia Artificial aplicada a los negocios de Clary Academy. Hoy la idea es ver un caso un poquito más práctico de cómo la inteligencia artificial puede optimizar los procesos. Para eso les pedimos que nos enviaran un caso puntual que tuvieran en alguna de sus empresas, negocios o emprendimientos que les gustaría que se resuelva con inteligencia artificial. Y bueno, de esos casos que ustedes nos mandaron es lo que hemos hecho hoy para ver en esta clase. No sé si pudieron ver también el videito que les pasé la semana pasada, un videito donde se mostraban dos flujitos de agentes, cómo interactúan con aplicaciones reales. También lo vamos a repasar, así que si no lo vieron, no pasa nada. Así que bueno, como siempre, el QR para el grupo de WhatsApp, para los que no estén, me imagino que todos los que estamos acá ya están, así que esto lo voy a pasar rápido. Y también el agente de inteligencia artificial de Clary Academy, que está bueno, diseñado para resolver las dudas que tengan sobre todo el contenido que estamos viendo en el curso. También pueden escanear el QR y ahí van a poder charlar con ese agente que les va a ir resolviendo los problemas que tengan. Bueno. Estas clases, desde la primera hasta hoy, hemos hablado de agentes de inteligencia artificial. ¿De ¿Qué son esos agentes de inteligencia artificial? En la primera clase vimos un poco sobre qué es lo que había detrás de inteligencia artificial, qué es lo que eran un LLM, un modelo supervisado, no supervisado, etcétera. Y llegamos a estos agentes de inteligencia artificial que habíamos dicho que no solamente era algo que podía pensar y que podía razonar y entender las instrucciones que le dábamos, sino que también podían tomar acción, podían tener conexiones con distintos software, con distintas bases de datos, con distintas, que puede tener memoria, que puede estar entrenada de una manera particular, que nos iba a permitir resolver esos problemas justamente. Ya no es solamente que te dice qué hacer, sino que lo puede hacer él mismo por sus propios medios, digamos. Obviamente, siempre que le demos esas herramientas para que pueda ejecutar todas esas cosas. Bueno, de esos agentes de inteligencia artificial, habíamos dicho que no seguían reglas fijas, sino que actuaban según la situación. Y un poco lo que vamos a ver hoy es justamente eso, cómo podemos hacer esos agentes de inteligencia artificial para resolver los problemas puntuales que nosotros estamos teniendo en el día a día, ¿no? Bueno, en el videito que mandé el viernes pasado, habíamos visto un ejemplo donde teníamos un agente que recibía mails, los contestaba, generaba una respuesta en base a ese mail y lo dejaba en un borrador para que luego nosotros después lo revisáramos, arregláramos lo que necesitáramos arreglar y lo enviábamos. Bueno, ese ejemplo fue desarrollado con N8N. Hoy también vamos a seguir con eso, vamos a ver también para qué sirve y un ejemplo mucho más completo. Esto fue solamente un ejemplo simple para mostrarle cómo podíamos conectar una aplicación, o en este caso Gmail, con un LLM como es OpenAI o ChatGPT, para poder resolver un problema puntual que era contestar un mail. Obviamente fue un ejemplo muy simple, fue un ejemplo donde ese agente no tenía mucha más información que las instrucciones que le di, que eran solamente generar una respuesta, pero yo a eso lo podría haber conectado a una base de datos para que vaya a buscar información si lo necesita, que se conecte a mi sistema, por ejemplo, si el mail me están preguntando sobre algo en particular, que tenga esa información para poder consultarla y demás. Entonces, bueno, después el segundo ejemplo que vimos en el videito fue un agente que lo que hacía era, vos les cargabas una factura en una carpeta de Google Drive, este agente obtenía esa factura PDF, sacaba los datos que uno le había pedido que sacara, que creo que era el número de factura, el importe, la fecha, el número comprobante y algo más, y lo guardaba en una planilla de Excel, también ahí, también conectada al Google Drive. Entonces, esta gente que por ahí era un poquito más complejo en cuanto a pasos, también seguía la misma lógica, es decir, bueno, esperaba que ocurriera un evento, que en este caso era que ingresara una factura nueva, la procesaba y la guardaba en un Excel para que nosotros después podamos tener ese Excel más ordenado de todas las facturas que nos iban llegando. Esos eran los dos ejemplos que vimos en la clase, en el videíto que les mandé para la clase pasada desarrollados, bueno, ahí los probamos, los vieron, así que si no lo vieron funcionar, cuando termine esta clase vayan a ver el videito, que ahí está en funcionamiento, se muestra cómo lee la factura, cómo hace para que la guarden en el Excel y demás. Bueno, otro ejemplo de agentes de inteligencia artificial, y que también fue una de las preguntas que había en el grupo de WhatsApp de qué es lo que hacíamos nosotros en Clary, es este que tenemos acá. Clary es una empresa
que se dedica a desarrollar agentes de inteligencia artificial especializados para la atención al cliente. Entonces, Clary lo que hace es, se conecta con el WhatsApp de tu empresa, con el número de WhatsApp de tu empresa, y le va a permitir a la empresa poder automatizar esa atención al cliente, ya sea en casos de venta, en casos de soporte técnico, en casos de lo que sea. Por ejemplo, si tenemos un e-commerce, nos pueden estar preguntando por el precio de algún producto, por el stock de algún producto. Nos pueden preguntar, por ejemplo, si alguien hizo una compra y quiere saber cuál es el link del envío para seguir el envío. Eh, Lo puede preguntar por WhatsApp y Clary, ¿qué hace? Se conecta a la base de datos donde tenemos nuestros pedidos, obtiene el link del seguimiento del envío y se lo manda al cliente. También hay muchos casos donde te preguntan por la factura de tu pedido. Vos hiciste una compra, que necesitas la factura, esa factura ya está generada, ya está todo, pero por ahí te la envían por correo y el correo no lo viste, o justamente no lo tenés a mano y decidís preguntar por WhatsApp. Bueno, Claro, y lo que hace es conectarse a la base de datos de ese negocio, buscar la factura que tiene que enviar y enviársela al cliente que lo necesita. Lo mismo con los productos, cuando le preguntan un precio, se fija qué precio tiene en ese momento, si tiene stock, sabe hacer recomendaciones, bueno. Eh, es un agente especializado en la atención al cliente. Entonces tiene conexiones con software, puede leer información de documentos, lleva un entrenamiento, lleva instrucciones precisas y todo eso hace a Clary que nos permite poder automatizar la atención al cliente en las empresas. Y no solamente nos ofrece ese nivel de respuesta a los clientes, que obviamente al ser un servicio automatizado es 24/7, es decir, trabaja todo el día, todos los días, no tiene descanso. Entonces, no solamente nos permite ese nivel de respuesta, de darle al cliente y que el cliente nunca se quede sin responder, y sobre todo cuando estamos saturados de mensajes y mucha gente nos escribe, cada gente que nos escriba, si sean 1000, 2000, 3000, todos van a tener su respuesta. Y todos van a tener una respuesta formada desde un agente de inteligencia artificial que es conversacional. Es decir, no va a ser ese típico chatbot que te aparecen cuando escribís por ahí que te dicen ingrese la opción uno para ventas, ingrese la opción 2 si quiere comprar, ingrese la opción 3 si quiere hacer tal cosa. No, sino que esto directamente va a interpretar lo que el cliente necesita, va a interpretar el mensaje que el cliente manda y automáticamente le va a poder responder. Entonces, y no solamente interpreta el texto de la persona, o sea, no solamente contesta el mensaje de texto que le envía esa persona a tu empresa, sino que si le manda un audio, también le va a poder contestar, y si le manda una imagen, también la va a poder interpretar para saber qué cosas tiene que sacar o qué cosas necesita de esa imagen para poder obtenerlas y para poder contestar y dar una respuesta a ese cliente que está preguntando algo. Bueno, y no solamente, como le decía recién, no solamente tiene la parte de las respuestas, sino que también tiene eh, un CRM que lo que nos permite a nosotros es poder seguir todas esas conversaciones que teníamos y poder intervenirlas quiere decir que digo, bueno, esta conversación yo la estoy leyendo, no quiero que siga más el bot contestando, sino que quiero que solamente, quiero meterme yo manualmente como si fuese un WhatsApp normal. Bueno, te permite para, por ejemplo, para este chat, poder pausar el bot y meterme yo a intervenir manualmente, y cuando termine mi intervención manual, activo el bot de vuelta y sigue contestando. Y un montón de filtros que te permite ordenar esta categoría de chat. Hay filtros que tienen inteligencia artificial, como por ejemplo las etiquetas que las van categorizando, clasifica los chats dependiendo las categorías que nosotros le pongamos. Cuando el bot no sabe qué contestar o cuando la persona pide por un humano, automáticamente lanza una alerta de atención humana. Entonces, bueno, Clary justamente lo que viene a hacer es automatizar esa parte de atención al cliente, dando un producto que no solamente contesta los mensajes, sino que nos provee todo un sistema por detrás para que nosotros podamos seguir en detalle las conversaciones, poder seguir en detalle los clientes que nos escriben y sobre todo, y también tener métricas sobre todas esas cosas que nos van dando. Es decir, saber cuántos chats de ventas tuve hoy, ayer, el mes pasado, cuántos chats fueron de facturación, cuántos me preguntaron por el envío. Y todas las métricas y cosas que podamos sacar sobre estas conversaciones. Es ir un paso más allá de las conversaciones que tenemos. Y sobre todo cuando tenemos un flujo muy grande de conversaciones, con mucha gente que nos escribe, sobre todo en épocas pico o en horarios pico, Clary viene a ser una solución ideal para esas empresas que lo necesitan.
Entonces, bueno, eso es lo que hace Clary, es lo que hemos estado hablando, es lo que es un agente de inteligencia artificial, pero en este caso aplicado a lo que es la atención al cliente. Entonces, bueno, acá era un poco lo que habíamos hablado y ahora vamos a pasar a ver un poquito de N8N. N8N es ese software que, para los que vieron el video, usé para hacer el agente del mail y para hacer el agente de las facturas. Es un sistema que es una herramienta de automatización que nos conecta aplicaciones y servicios para que realicen tareas automáticamente sin la necesidad de programar código. O sea, es una herramienta que se llama No Code, que lo que dice la palabra es que no necesitas tener conocimientos de programación para poder crear estos flujos de trabajo donde en el medio podemos conectar herramientas como Gmail con un LLM como ChatGPT, por ejemplo. Digo ChatGPT, pero puede ser DeepSeek, puede ser Gemini, puede ser Cloud, puede ser cualquiera de esos que hemos estado viendo. Nos permite conectar esas aplicaciones y poder automatizar justamente procesos que involucren a esas aplicaciones. Bueno, ¿qué problema tiene N8N? Que ahí, aguántenme que tengo que cambiar la pantalla. Eh, Vamos a pasar a la otra. Denme un segundito. Ahora sí, ahora creo que se ve. Bien. Bueno, N8N, ¿qué problema tiene? Bueno, es una herramienta que si nosotros no queremos preocuparnos por nada, solamente la queremos usar, tenemos que pagar. Y nos cobran por cada ejecución que tiene ese workflow, ese flujo que vamos a armar nosotros, por cada ejecución que tiene un costo. El primer plan incluye 2.500 y así sucesivamente. Pero ¿qué tiene también de bueno N8N? Que es una herramienta open source. Open source quiere decir que el código no pertenece a una empresa, sino que está abierto al público, que cualquier persona lo puede utilizar gratuitamente. El tema es que si nosotros no queremos o no tenemos los conocimientos técnicos para ponernos a hacer en detalle, hostear el servidor, levantarlo y demás, vamos a tener que pagar esta plata que ellos nos dicen, pero si nosotros tenemos esos conocimientos técnicos o podemos contratar a alguien que nos los mantenga, podemos tener el N8N en un servidor local. Esto de local y cloud, por ahí suena un poco complejo, pero ustedes háganse la idea de que, por ejemplo, todo lo que ustedes usan en Internet, vamos a poner un ejemplo de Twitter, por ejemplo, Twitter funciona, o sea, su sistema funciona sobre una computadora. ¿Sí? Una computadora que está prendida 24/7 y que todas las personas cuando queremos usar Twitter nos conectamos a esa computadora a través de Internet y esa computadora es la que realiza todas las operaciones y nos devuelve, en este caso, los tweets, los me gusta, los comentarios, todo lo que nosotros tenemos. Obviamente que por ser Twitter no es una computadora la que tienen, sino que son hectáreas y hectáreas y hectáreas de miles y millones de servidores que funcionan en paralelo, que funcionan a un nivel magistral para que no que Twitter no tenga caídas, que no se queden sin servicio y demás, ¿no? Pero sigue siendo algo físico, que en alguna parte del mundo, no importa dónde, está. Bueno, esto de hacerlo local, como yo les decía, es que, por ejemplo, yo ahora el ejemplo que les voy a mostrar, N8N funciona en mi computadora. Yo lo tengo en mi computadora. Obviamente que si quiero acceder desde internet, no puedo, porque está en mi computadora. Y si apago mi computadora, se muere N8N, o sea, no va a funcionar el agente. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que buscar o un servidor que nos provea poder almacenar este N8N y que esté prendido 24/7, que pueden ser algún servicio que se paga para no tener que poner nosotros esa computadora a funcionar 24/7 todo el día y estar ahí atento a que no se corte la luz, a que no se corte el internet y demás, como por ejemplo puede ser Hostinger. Hostinger es una página de hosting muy conocida acá en Argentina, que tiene también acá servicios y planes para poder tener un N8N
que si bien tenemos que configurarlo manualmente y eso por ahí sí lleva un poquito más de trabajo técnico, nos va a permitir tener esto levantado para que pueda funcionar el agente con las integraciones y con los flujos que nosotros le queramos hacer. Bueno, habiendo dicho esto, que por ahí era un poquito complejo de explicar, pero ahora lo que quería decirles para que no se asusten cuando vean los precios y demás. N8N, como les decía recién, es una herramienta open source muy grande, que últimamente se está usando un montón para automatizar cosas. Y nosotros ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos automatizar esas cosas, y qué es lo que podemos lograr haciendo, conectando todas las aplicaciones que nosotros necesitamos conectar a través de este flujo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hice yo? Yo lo que hice fue, de los casos que nos habían enviado la semana pasada, hay un caso que se repitió bastante, que era el de tengo muchas listas de precios, tengo listas de precios diferentes. Cada proveedor te manda la lista de precios como quiere, algunas un PDF, algunas son Excel, algunas son una foto, algunas vienen por WhatsApp, etcétera. Y yo, al fin y al cabo, lo que tengo que hacer es unificar esas listas de precios en un solo Excel, en una tabla de Excel o lo que sea. Y lo mismo pasaba con otra persona que nos comentaba sobre los presupuestos. O sea, me mandan presupuestos yo pido presupuestos sobre maderas o sobre algo para la cocina, para el departamento, para el baño, y cada persona a la que yo le pido ese presupuesto te lo manda en un formato diferente. Uno puede ser WhatsApp, Excel, etcétera. Entonces, ¿cómo hago para yo poder unificar esas cosas y luego poder tomar decisiones mucho más fácil sin tener que andar teniendo las cosas repartidas por 1000 lugares? Bueno. El ejemplo que yo planteo, y que también es de decir que es un ejemplo que vamos a ver que está lejos de ser totalmente funcional y de estar listo para salir al público, ¿sí? Sino que es más un ejemplo de laboratorio para que podamos ver nosotros cómo podemos automatizar todas esas cosas, y que obviamente funciona bajo ciertos aspectos y situaciones puntuales. Vamos a ver cómo. Ahora, yo lo que voy a hacer es enviarme un correo a una cuenta que tengo ahí justamente para esto. Y una vez que voy a mandar un correo con la lista de precios, con el presupuesto, y a partir de ahí voy a ir ejecutando todo este flujo, todo este flujo que tenemos acá, hasta llegar al final, pasando por cada uno de estos pasos, y vamos a ir viendo qué es lo que hace cada cosa y qué resultados vamos a obtener al final. Entonces, para eso, yo tengo preparado acá un ejemplo de un presupuesto, este y este acá, que fue uno de los ejemplos que nos enviaron. Y con este ejemplo, yo lo que voy a hacer es escribirme un correo, me lo voy a enviar, me lo voy a autoenviar a este mismo correo, que es el que tengo conectado al flujo este que hablábamos, y vamos a ir paso a paso viendo qué es lo que hace este flujo que he planteado. Entonces, en el asunto le voy a poner presupuesto, envío el presupuesto, acordado. Y fíjense acá, le voy a adjuntar el presupuesto que tenía acá. Bueno, ahí me llega el correo, porque obviamente me lo envía a la misma cuenta. Y ahora yo lo que voy a hacer es empezar a armar este flujo. Entonces, fíjense, yo acá lo tiro y ya me empieza a correr todas las cosas. Acá ya me llegó el correo, me va a ingresar acá, va a ir pasando por cada uno de estos modelos y ahora enseguida vamos a ver en detalle cada una de las cosas que se van poniendo en verde, qué es lo que hacen y qué es lo que nos permite este flujo y cómo está pensado. Fíjense que acá tenemos cosas vinculadas que ya podemos ir viendo y sabiendo qué es lo que son: Google Drive, OpenAI, o sea, un modelo de ChatGPT, Gmail, tenemos acá tenemos un Excel, tenemos Gmail acá para llegar. Bueno, ya terminó, ya me lo ejecutó completo al workflow, al todo el flujo este que yo mostré. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, lo primero que hizo fue recibir el correo. Este nodo que está acá recibe la lógica N8N. Por ahí no me quiero centrar mucho en detalle en explicar bien cómo hacer esto, porque para eso voy a necesitar horas y horas para poder explicarles todo. De todas maneras, es un software muy conocido,
donde hay millones de tutoriales en internet, hay un montón de documentación para leer y un montón de cosas que podemos ir aprendiendo para nosotros poder ir jugando, ir viendo cómo hacer estas cosas. Yo le voy a explicar cómo yo pensé esta lógica para poder resolver este problema que yo tenía y cuál era mi objetivo final con este sistema. Entonces, bueno, lo primero que yo hice fue, en este nodo, recibir los correos. Entonces, fíjense que me llegó acá este ejemplo de presupuesto, que era el archivo que yo había adjuntado en el mail, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hago es escuchar ese mail, escuchar en Gmail esperando a que me llegue un correo. Lo que hago es filtro para los correos que tengan un archivo adjunto, es decir, aquellos correos que me manden que no tengan archivos adjuntos, yo los filtro y no los quiero ver. Entonces, cada vez que llegan acá, si no tiene un archivo adjunto, sale, no sigue para aquel lado. Entonces, esto me permite que solamente este flujo se ejecute cuando me están enviando un presupuesto en este caso, una lista de precios. Son los dos casos que yo contemplé, ¿no? En este filtro le podemos poner más cosas, podemos filtrar por dirección de correo, podemos filtrar, no sé, por lo que sea. Hasta también podemos hacer incluso un flujo completo de esto para cada uno de los proveedores que nosotros tenemos, que sea especialista en ese proveedor, en entender esas cosas de ese proveedor y que en base a la dirección de correo lo redireccionamos a uno o a otro flujo. Entonces podemos hacer las cosas mucho más específicas, mucho mejores. Yo en este caso traté de hacerlo lo más genérico posible, atado a estos casos, a estos dos ejemplos que preparé para la clase. Entonces, de esa manera, podemos, digamos, ser mucho más especialistas y por ahí nos va a llevar tiempo en crear ese flujo la primera vez, pero después cada vez o cada mes que entre en lista de precios nuevas, cosas nuevas, se ejecuta este workflow completo y el resultado lo vamos a seguir teniendo. Entonces, bueno, acá estos son dos nodos que tienen un poco de código, que es para modificar un par de cosas técnicas que necesitaba para el archivo adjunto. Y acá lo que hago es decir, bueno, este archivo adjunto que me llegó en el correo, subímelo a un Google Drive. Entonces directamente yo lo configuré y le dije, bueno, subímelo a un Google Drive, en el nombre poner el mismo nombre que trae, guardámelo en la carpeta emails y si venimos acá a la carpeta emails, vemos que ya este ejemplo de presupuesto ya está subido acá. ¿Sí? Entonces el adjunto que yo tenía en Gmail ya lo tengo guardado en un Google Drive. O sea, y acá ya tenemos la primera automatización. Ya no lo tengo que hacer manualmente, sino que ya directamente en el mismo flujo ya lo contemplé. Y lo otro que voy a hacer es guardarlo en una base de datos. En este caso, yo estoy usando una base de datos Postgres. Las bases de datos simulan, o sea, yo lo hice para simular que hay un sistema funcionando por detrás. Ya lo vamos a ver. Pero esto tranquilamente podría ser, por ejemplo, conectarme a un software como un ERP, como una base de datos propia de un software de alguna empresa en particular y demás. Yo en este caso me conecté a una base de datos que creé justamente para esto y guardé, en este caso, el archivo que me llegó. El archivo que me llegó, yo dije, lo voy a guardar en esta base de datos para que después otro sistema que no tiene nada que ver con este, pueda tener esa información. Ya lo vamos a ver también. Entonces, una vez que ya me dio el archivo adjunto, lo que hago es utilizar este nodo que va a hacer que del PDF que yo tenía, que es este de acá, me extraiga todo el texto que tiene ese PDF, ¿sí? Entonces, en vez de hacer esto, tocar copiar y pegarlo como texto, puede usar este nodo que lo que hace es recibe el archivo y sale el texto de ese archivo. Y con el texto de ese archivo, lo primero que hago es pasarlo, ahora sí, ya entra lo primero que tiene inteligencia artificial hasta acá, ha sido solamente transformar archivo, obtener texto, cosas que no requieren. Acá sí ya entra algo de inteligencia artificial, que de paso aprovecho para contestarle a Esteban que me preguntó hace un ratito por qué se usa tanto OpenAI y no tanto Gemini. ¿Por algo en especial? No, en realidad, bueno, Gemini últimamente viene creciendo un montón. Los modelos que viene sacando son cada vez mejores. Es más, Google sacó Veo 3, que es un modelo para generar video, que salió hace 3 4 días atrás, que es la primera vez que sacan un modelo, primero que es muy realista, o sea, ya prácticamente no se distingue de un video filmado en la vida real a un video hecho con IA.
Y también lo interesante que tiene es que genera audio también, o sea, puede tener diálogo entre dos personas, puede tener ruido de fondo, efectos y demás. Entonces, bueno, Gemini viene creciendo un montón. OpenAI por ahí fue el pionero en todas estas cosas y por ahí el que ha tomado como este liderazgo. Pero Gemini es un montón también. Yo en este caso estoy usando OpenAI porque, bueno, ya tenía todo armado con esto, pero tranquilamente yo puedo reemplazar este nodo y decir, bueno, no quiero más OpenAI, pongo Gemini. Mi flujo sigue funcionando exactamente igual. Nada más que cuando llegue este paso, en vez de ir a OpenAI, va a ir a Gemini. Pero funciona exactamente lo mismo. Entonces, también eso es lo bueno de N8N, que me permite conectarme con cualquier IA que yo quiera. Y solamente lo único que tengo que cambiar es este nodo de acá. Todo el resto queda tal cual. ¿Sí? Entonces, bueno, habíamos dicho que venía por acá, extraía el texto del PDF y lo paso por esta prompt, que yo básicamente lo que le dije es que quiero que me clasifique el correo. Entonces, fíjense, yo le paso acá el asunto y el cuerpo del correo, que acá lo podemos ver que eh, viene dado así, y yo le digo, devolveme únicamente un objeto, bueno, un objeto JSON, necesito que me devuelva en un formato específico una clave de categoría que puede tener estos dos valores, lista de precio o presupuesto. ¿Y para qué lo clasifico al correo en lista de precio y presupuesto? Es lo que yo le decía antes. Yo lo puedo clasificar en base al correo, lo puedo clasificar en base a la dirección de correo específica, es decir, bueno, si viene de arroba Pepito, sé que es de la empresa Pepito, entonces lo derivo por este flujo que sabe cómo atender a Pepito y sabe cómo Pepito me manda las cosas, y si la empresa es de esta tal persona, lo mando por este otro lado. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces lo que hice fue clasificarlo, en este caso con inteligencia artificial, y decirle, bueno, deducí vos si lo que te estoy pasando es un presupuesto o es una lista de precios. En este caso, como yo le puse en el correo que era un presupuesto, obviamente me lo va a mandar por el lado del presupuesto. Entonces acá dice, bueno, si es presupuesto, vení por acá, si es lista de precios, vení por acá. Y en lo único que varía es que este nodo de acá que habla sobre inteligencia, que es perdón, es un nodo de inteligencia artificial conectado a ChatGPT, lo que hace es ser especialista en resolver los presupuestos de esta forma, ¿sí? Entonces sabe que para los presupuestos me tiene que sacar ciertos datos. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, este nodo de acá es especialista en manejar los presupuestos. Entonces, fíjense, yo le digo, analizar el siguiente texto extraído de un documento PDF y tu tarea es identificar y estructurar los datos en objeto JSON con los siguientes campos: lugar, descripción, cantidad, precio, precio por unidad y observaciones. Entonces, de todo esto que yo le estoy diciendo, quiero que mantengas estas, que también lo podemos ver como si fuesen columnas, es decir, bueno, yo quiero estas columnas, lugar, descripción, cantidad, precio, y yo te paso este texto que saqué de este PDF, y vos o encargate de ordenarlo, de darle un orden en específico, encargate de deducir cuál hace referencia al lugar, cuál hace referencia a descripción, cuál hace referencia a cantidad, etcétera. Entonces, este es uno de los pasos más importantes porque es el que yo agarro todo el texto que tiene este PDF y lo estructuro de la forma que yo estoy esperando. Entonces, como yo antes ya había clasificado, ya había dicho, bueno, si es presupuesto, vení por acá, pero ¿por qué no va por allá? Porque bueno, este nodo que está acá, de este OpenAI 2 que dice acá, es especialista, pero en lista de precios, no en presupuesto. Entonces yo necesito, los presupuestos los necesito de esta forma, los listas de precios los necesito de esta otra forma. Y así yo podría especificar cada uno de los proveedores o de las cosas que yo quiera para que sea específico en ese área. Mientras más especificaciones nosotros le demos, mientras menos genérico sea, mejor va a funcionar, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso ya habíamos dicho, quería que me lo clasificara en lugar, descripción, cantidad. Fíjense, acá ya me devolvió, del texto que yo tenía, ya me devolvió todo ordenadito, ya me lo devolvió todo en las columnas que tienen que ir, ¿sí? Entonces, fíjense acá. Acá lo que hago es, bueno, lo paso por código, que en este caso no vamos a entrar en detalle de esto, pero es básicamente para poder ajustar los formatos y demás. Y lo guardo en una base de datos, otra vez simulando ser un sistema real, funcionando, que puede ser un ERP, puede ser conexión con una API a un sistema propio, puede ser una base de datos de la empresa, etcétera. O puede no estar, puede que a mí no me interese guardar el contenido del presupuesto en ninguna base de datos.
Entonces puede no estar. Yo en este caso hice los dos caminos. Digo, lo voy a guardar en la base de datos para simular que un sistema real lo está utilizando, pero también voy a generar un Excel con esa información que yo saqué de esta información que yo saqué, la voy a guardar en un Excel. Entonces pasa por todos estos nodos, que lo convierte en un CSV, que es un formato intermedio, que sirve justamente para código. Estas ya son unas cuestiones un poquito más técnicas que no me voy a parar a explicar ahora, pero quiero que vean el resultado de todo esto y por qué es tan importante y por qué es tan poderosa esta herramienta. Bien, entonces, bueno, y acá lo que hago es convertirlo a un Excel. Y ese Excel que ya tengo convertido, lo guardo en un Google Drive. En este caso, no me acuerdo. Ah, la root. Ok. Entonces, fíjense, acá se me guardó el Excel, que se equivocó de carpeta, lo puse mal. Debería estar acá. Este Excel que está acá ya me generó. Este es el archivo que me llegó por mail, que me lo guardó. Pero también me guardó el archivo procesado por todo este flujo que yo acabo de explicar y todo este flujo completo que venimos viendo de inteligencia artificial, me lo transformó en un Excel. Que si lo abrimos, vamos a ver que el contenido, por más de que pueda tener fallas y por más que pueda tener cosas que podemos ir ajustando con el tiempo y que, como les digo recién, esto no es más que un ejemplo y un ejemplo de laboratorio para poder ver qué se puede hacer y para poder tratar de contemplar la mayor cantidad de cosas posible. Fíjense cómo de este Word prácticamente, o este PDF que yo tenía acá, donde no tenía ningún dato estructurado, no tenía ninguna tabla, no tenía nada, fíjense cómo pasé a esto, donde habría que ponerse a ver si el precio por unidad es correcto, si el precio este es el total y demás, que tampoco yo fui muy específico en las instrucciones que le di al nodo que se encargaba de procesar estas cosas. Yo le podría haber dicho, mirá, el precio es, todos los precios vienen el precio total, entonces el precio unitario lo tenés que dividir vos manualmente, bueno, etcétera. Yo no fui muy específico, no era el objetivo tampoco, sino era mostrar cómo de ese PDF ya pasé a un Excel y ya lo tengo subido a una carpeta de Google Drive, todo en cuestión de segundos. Yo en este caso estoy frenando para ir explicando qué hace cada cosa, pero fíjese cuánto demoró en funcionar. Nada. Entonces, y una vez que ya tengo ese correo subido a Google Drive, lo que hago es pasar por otro nodo más de inteligencia artificial, y en este caso, como ya es el final de todo, yo lo que le digo es, quiero que generes un asunto de email y un correo de confirmación breve y cordial para notificar que recibimos correctamente un archivo. Acá le paso el nombre del destinatario, el nombre del archivo, la fecha de recepción y le pido que sea en español. Y lo que hago con esta salida que me da esa inteligencia artificial es conectarla a otro nodo de Gmail y enviar un mail a la persona que me escribió. O sea, la persona que me escribió, yo te contesto ese mail diciéndote listo. Ya recibí el archivo, lo procesé completo y te estoy dando aviso para que lo sepas. Entonces, fíjense, acá yo envío el presupuesto, como en este caso me lo estoy enviando al mismo correo, me entran los dos en la bandeja de entrada. Fíjense, yo acá mandé le puse, te envío el presupuesto acordado. Y fíjense que me llegó la respuesta. Hola Charlie Moreno, espero que estés bien. Te escribo para confirmarte que hemos recibido correctamente el archivo ejemplo presupuesto PDF el 30 de mayo a las 12:29, porque no están en hora Argentina, están hora en UTC 0 que se llama, que ahora son 3 horas más. Si necesitas algo más, no duden en contactarme. Saludos cordiales, Charlie, ahí, porque es el nombre que yo le puse a, que se llamaba así en este nodo de inteligencia artificial. Entonces, bueno, vean cómo después de ejecutar todo este caminito que hicimos, cómo logramos pasar de un email que entró a la bandeja de entrada. Primero obtuve el archivo adjunto, lo guardé en un Google Drive para ya tenerlo guardado en la carpeta que yo quería, lo procesé, lo procesé a ese archivo. Del archivo que me mandaron, yo obtuve este Excel con las cosas que me habían enviado. Ese Excel lo subí a un Google Drive para que también me quede vinculado con el archivo que fue. Guardé los datos también en una base de datos, me comuniqué con un sistema real y guardé los datos que había obtenido de ese documento que me llegó por correo. Y no solamente eso, sino que después le escribí a la persona que me había enviado el correo y le dije que ya había recibido el presupuesto de forma correcta. Entonces, fijen cómo conecté todas las aristas que hacen a este proceso, que por ahí puede ser un proceso manual que nos lleva un montón de tiempo y que si bien, vuelvo a repetir, a este flujo está lejos de estar listo para salir a la vida a funcionar,
Si bien les faltan un montón de detalles y un montón de cosas que hay que seguir probando y viendo, sino que era solamente poder mostrar en una clase cómo podemos hacer para ese problema puntual que tenían ustedes, poder resolverlo de esta manera. Y cómo me ahorré en un montón de tiempo poder hacer todas estas cosas. Entonces yo hice el flujo completo, desde la recepción del email hasta contestar el email con todo el proceso completo del flujo. Y lo mismo podríamos hacer con esta lista de precios que también nos enviaron. Un segundo que le tengo que abrir con esta lista de precios. Lo mismo, hicimos exactamente lo mismo. Por ahí esta lista de precios era un poco más compleja por la forma que tenía el PDF, porque si ven, por más que tenga un formato de tabla, al estar guardado como PDF, no deja de ser texto solo. Es decir, si yo copio acá el contenido que hay, fíjense cómo me lo copia. Ni siquiera me copia como si fuese una tabla. Entonces, para las máquinas, interpretar estos PDF suele ser muy complejos. Por eso el archivo PDF para guardar tablas no es de lo más conveniente. Distinto sería si fuese un Excel o si fuese un CSV o si fuese algún otro tipo de archivo, sería muchísimo más interpretable para las máquinas. Pero así todo, pudimos hacer algo que si bien no termina de funcionar al 100% y como le dije recién, está lejos de estar listo, funciona. Entonces, yo lo que voy a hacer es enviarme otro correo, vamos a volver a ejecutar el flujo y yo le voy a decir ahora, le voy a decir, le hagamos lista de precios. Envío la lista de precios y se la voy a juntar. Fíjense, yo mando. Y ahora, otra vez, vamos a volver a ejecutar el flujo que teníamos. Pero en este caso, esperamos que en vez de venir por este camino, que era el camino de los presupuestos, vaya por este camino, que es el camino de las listas de precios. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí empieza a ejecutarse, ya me está subiendo el archivo al Google Drive, me está guardando las cosas en la base de datos, ya está clasificando, ya está generando acá, ya transformó el archivo, ya me dijo es una lista de precios, ya tomó este camino, acá ya me está leyendo el texto del PDF y tratando de estructurarlo en las columnas y las cosas que yo mismo le pedí recién que me hiciera. Esto por ahí se puede demorar un poquito más porque al ser mucho, mucho texto, por ahí el tiempo de cómputo que necesita esta instrucción suele ser un poquito mayor. Y ahí vamos a ir viendo cómo se va a ir generando esto. Entonces, mientras esto se ejecuta, creo que lo puedo abrir para verlo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hice acá mientras se ejecuta? Yo lo que le dije fue, bueno, acá es una promo un poquito más larga, ¿sí? Pero fíjense, o sea, no dejan de ser prompts. Las llamadas a la inteligencia artificial, en todos los casos en los que lo he usado, no sigo, la única instrucción que yo le tengo que dar es con lenguaje natural. Es decir, le tengo que hablar diciéndole, mira, necesito que me hagas esta tarea. Quiero que tomes este texto del PDF que yo te estoy dando y guardarlo en las categorías que te estoy pidiendo. O sea, estructurámelo bajo estas columnas. Entonces, bueno, yo lo que le dije fue, tu tarea es identificar todas las tablas en el texto, no sé si ahí se ve bien, por lo menos vamos un poquito más grande, estructurar los datos en un formato JSON que yo necesitaba para poder seguir ejecutando el flujo, devolverme todos los ítems que encuentres y el formato de salida. Yo quiero que me lo devolvas a todos los objetos que encontres, o sea, cada una de las filas que encontres en este texto que yo te estoy pasando, porque no nos olvidemos que el PDF sigue siendo texto, como les decía recién, quiero que me lo estructures en estas columnas, en categoría, en producto, en espesor, en formato, en superficie, en precio, en unidad de venta y en tableros. ¿Por qué? Porque, bueno, son justamente las tablas que yo vi las columnas que yo veo acá. Entonces dije, bueno, quiero obtener esto que está justamente pasando acá. Y bueno, después le di instrucciones especiales, como que si hay celdas combinadas, que me repita el valor en cada fila. Si alguna dato no está presente en la fila, que me retorne un valor nulo, que me elimine el signo de los pesos y después algunas instrucciones más para cómo me tiene que dar la respuesta para poder conectarla con el siguiente paso. Pero fíjense,
Fíjense que acá ya tengo ya algo funcionando, ya me empezó a mandar ítems, o sea, ya me empezó a mandar filas con cada una de las columnas de las cosas que fue encontrando. Y obviamente volvió a pasar por lo mismo. Y otra vez hizo el mismo camino, porque fíjense, acá ya lo unifico el camino. Entonces, en este caso, este era especialista en las listas de precios, en esta lista de precios, ¿sí? No, no con cualquiera, que también se puede hacer, pero obviamente el caso era resolver esto puntual. Fíjense, me guardó, en este caso sacó 42 ítems, me los guardó en la base de datos, tomó acá el código, generó el Excel, lo guardó en Google Drive, me generó el mail y me lo envió. Vamos a empezar por lo primero. Me llegó acá, confirmación de recepción de archivo. Estimado Charlie Moreno, espero que te encuentres bien. Te confirmo que hemos recibido correctamente el archivo ejemplo, lista precio hoja 4, en fecha y hora del 30 de mayo de 2025 a las 2:47. Como les decía recién, está 3 horas adelantado, serían las 9:47. Si necesita algo más, no duden en contactarme. Y fíjense que si yo vengo acá, yo tengo esto, que está acá, voy a volver acá. Fíjense cómo si abro el Excel, vamos a poder ver cómo me obtuvo de todo el archivo que yo les mostré recién, cómo obtuve todos estos datos. ¿Sí? Entonces, de este PDF que mandé acá, obtuve todas estas filas, que seguramente deben faltar seguro. Pero fíjense cómo ya obtuve un montón, ¿sí? A esto le falta trabajo, podríamos utilizar otras técnicas, podríamos tratar de convertir esta PDF en HTML, trabajar sobre ese HTML, o sea, podemos implementar más técnicas. En este caso era solamente para mostrarles un ejemplo de cómo puede estar funcionando. Fíjense, ya de esa tabla, de ese PDF, ya me generó el Excel con todos los datos que yo necesitaba, y no solamente eso, me guardó el Excel en el Google Drive, me guardó la lista de precios en el Google Drive, y se comunicó con mi sistema, me cargó toda la información y me contestó el correo a la persona que me lo envió diciéndole de recibir el archivo OK. Entonces, fíjense, corrió el flujo completo, lo ejecuté entero y ya tengo las cosas completamente guardadas y organizadas como yo planteé que las necesitaba. ¿Sí? Esto puede ser escalable, o sea, lo podemos llevar a un nivel superior, como le decía recién, si queremos que sea especialista en cada proveedor y en el formato en el que envía la lista de precios cada proveedor. Lo podemos hacer, podemos llegar a armar algo general para que funcione bajo cualquier lista de precios, aunque eso es más propenso a errores. Es decir, podemos tener más errores en ese tratar de generalizar las cosas. Podemos conectarlo a un Google Drive, podemos conectarlo a un sistema, podemos conectarlo a un Gmail, podemos conectarlo a lo que nosotros necesitemos. Y así como obtuve de un Gmail, lo podemos tener de un WhatsApp, lo podemos tener de un Telegram, lo podemos obtener de Instagram, lo podemos obtener de LinkedIn. eh, Podemos automatizar que cada mensaje que me llega desde LinkedIn yo pueda guardarlo y mostrarlo en mi sistema, que yo pueda ir a mi sistema a buscar información para contestarle. Puedo automatizar un sistema de que si por LinkedIn una persona me contacta y se quiere reunir conmigo, que automáticamente se conecta a mi Google Calendar para ver qué espacio de tiempo tengo disponible en mi agenda, se lo ofrezca a la persona elija el tiempo en el tiempo en el que quiere la reunión y automáticamente a mí se me genera un evento en el Google Calendar que me quede ese espacio guardado para esa persona que me pidió la reunión. O sea, podemos automatizar un montón de cosas, lo podemos conectar con un montón de herramientas. En este caso ya lo vimos, o sea, hay un montón de herramientas involucradas en este flujo que estoy mostrando acá. Y yo había hecho hincapié en algo que les mostré recién, que yo les dije que había conectado una base de datos simulando un sistema real. En este caso es una base de datos Postgres, que es de la familia de las bases de datos SQL, son bases de datos estructuradas. Yo sé que por ahí muchos no deben saber de lo que les hablo, muchos otros quizás sí. Pero bueno, son unas bases de datos muy comunes, son una de las más usadas en los sistemas de hoy en día. Entonces, fíjense cómo yo fui guardando información a medida que fui llevando el flujo. Guardé qué archivo me llegó, en este caso, acá guardé todos los ítems que tenía en la lista de precios, acá guardé todos los ítems que tenía en el presupuesto, simulando que hay un sistema detrás, un sistema, vamos a suponer, una empresa ficticia, donde yo tengo un sistema donde yo controlo qué lista de precios me llegan, yo controlo qué presupuestos me llegan y quiero obviamente controlar qué archivos me llegan. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Acá tengo un sistema, fíjense, acá tengo un sistema, un software de ejemplo,
en este caso para Claria Academy, un sistemita muy sencillo que diseñé rapidísimamente recién para poder ejemplificarle un ejemplo real. Entonces, fíjense, acá yo tengo un sistema funcionando bajo esa base de datos que el flujo de recién me fue completando. Entonces, acá yo ya tranquilamente, acá ya tengo los dos archivos que generé recién, fíjense la fecha, fíjense quién me lo envió, qué nombre, cuál fue el asunto del correo, qué archivo me llegó. Y fíjense así, yo acá podría buscar y podría decir, bueno, quiero estos ejemplos y por demás, ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, de la lista de precios, quiero saber qué me llegó. En este caso me cargó un solo ítem, porque bueno, en algo del flujo acá nos tenemos que haber equivocado. Seguramente faltó volver a conectar acá esto con esto para que y guarde todos los elementos. Entonces esto debería ser así. Y si esto lo volvemos a ejecutar, bueno, ahora sí se va a ir completando. Y así sucesivamente con cada una de las cosas. Y fíjense, bueno, acá ya me va a ir llenando la lista de precios con cada uno de los ítems que yo tenía. Entonces ya no solamente lo tengo en un Excel, sino que ya lo tengo en mi sistema. Y en este caso solamente el sistema está mostrando los datos, pero yo tranquilamente podría hacer otra cosa con el sistema, ¿no? Eh, y en los presupuestos, fíjense, ya me cargó las cosas que había en el presupuesto. Y bueno, y así sucesivamente con cada una de las cosas que vayamos haciendo. Entonces, ya lo conecté a un sistema, ya está funcionando en un software real. Y al principio, yo empecé esta clase hablando sobre Clary, sobre qué hacía Clary, sobre cómo automatizaba esa atención al cliente. Yo les dije que Clary era capaz de conectarse a un sistema, capaz de obtener información de un software para contestarle al cliente. Entonces, ¿qué hice? Para terminar el ejemplo de la clase y hacerlo lo más completo posible, lo que hice fue crearme un bot en Clary y lo conecté a este sistema que están viendo acá. Entonces, de la información que me llegó por correo, que yo procesé, que saqué de un PDF, tuve todos esos datos, los estructuré, los guardé en un Excel, los subí en Google Drive, le contesté el correo, guardé en la base de datos los registros que yo tenía. Ahora también el bot va a poder hablar con esos registros y contestarme y darme información sobre eso. Entonces ya no solamente me va a hacer falta meterme al Google Drive para ver si el archivo Excel que se generó es correcto, sino que yo tranquilamente desde el mismo WhatsApp yo le podría escribir a la gente y decirle, che, ¿qué archivo me llegó? Y que la gente se fije y la gente me conteste. Entonces, otra vez necesito compartirles la otra pantalla. Denme un segundo. Ahora sí. Fíjense, vamos a venir. Yo acá generé un bot de prueba donde yo le podría decir, fíjense, yo acá había dicho que, bueno, subí estos archivos, ¿no? Este es el sistema con el que Clary está conectado. Entonces yo le puedo decir, bueno, me vengo acá, fíjense que yo le puedo preguntar, hola, ¿qué archivos subieron último? En este caso, yo estoy usando la plataforma del chat de prueba que nos ofrece Clary, que nos sirve para poder probar justamente el bot. Tranquilamente yo lo podría conectar a un WhatsApp, no lo hice porque no tenía un número disponible para eso, pero lo podría vincular a un WhatsApp y podría chatear directamente por WhatsApp. ¿Viste? Me dice, recientemente se han subido los siguientes archivos y me da esto que está acá. Que es este que está acá es justamente el primero que se subió, es este de acá. Entonces yo le puedo decir, bueno, perfecto. Nombrame todos los archivos que te subieron. Y fíjense cómo ya estoy chateando con los datos que generé en este flujo completo de información que fuimos llevando y que fuimos viendo a lo largo del curso. Bueno, en este caso no me los quiere nombrar, pero bueno, la idea es que obtenga todos estos datos y que pueda filtrar, que pueda obtener y que pueda ir llevando la conversación como necesita. Obviamente este fue un ejemplo
para el curso. Vamos a poner una vez más. Hola, necesito todos los archivos. Y así yo le podría preguntar sobre lo que generé en lista de precios, sobre lo que generé en presupuestos, etcétera. Entonces, ya tengo un agente que ya no solamente me puede, digamos, que no solamente me puede servir para lo que es la atención al público, es decir, no solamente me puede servir eh, para los clientes que tiene mi empresa, sino que también puede ser una herramienta interesante de uso interno, ¿sí? Que no solamente se conecten los clientes para preguntarnos dudas, sino que también la puedan usar los empleados para un uso interno. Por ejemplo, este que te digo acá, que puedan consultar qué archivos les llegaron, qué lista de precios se subieron, qué presupuestos llegaron, cuál de su presupuesto era el mejor, etcétera, ¿sí? Entonces, mientras nosotros más creativos seamos en esto de la inteligencia artificial, donde más tengamos la mente preparada para buscar nuevas oportunidades donde incorporar la inteligencia artificial, como yo les mostré recién, mucho más productivos vamos a poder ser. Y como les decía recién, esto por ahí seguimos en una fase donde no podemos dejarla a ciencia cierta, donde no podemos dejarla a ojo ciego, digamos, ¿no? Eh, Sino que todavía requiere de que estemos revisando lo que la inteligencia artificial hace para corroborar que esté bien y arreglar lo que está mal, ¿sí? No es que yo hice este flujo de cosas y me olvido y no lo veo nunca más y las cosas van a andar perfectas porque se puede equivocar. Se puede equivocar cuando lee los precios, se puede equivocar cuando leyó el archivo, capaz que me cambiaron justo la forma del archivo y ya no vino un dato y se mezclaron las cosas. Bueno, sigue requiriendo un ojo humano para supervisar y para monitorear todas esas tareas que la inteligencia artificial hace. Pero aún así, el incremento de productividad que nos da es mucho, es muy grande. Eh, Así que bueno, sí, ahí Martina veo que levantó la mano, te escucho. Sí, buen día. Bueno, estoy conectada desde dos lugares porque no me anda el audio de la computadora. A ver, esto es lo que desarrollan ustedes. Nosotros lo que desarrollamos es toda la parte de atención al cliente, es todo esto que mostré recién del CRM, de que Clari ofrece esta conexión con WhatsApp para las empresas, de que se puede conectar a un sistema para obtener información. Y Clari el, no y el ejemplo desarrolla este que hiciste recién en N8N de una lista de precio o de un presupuesto, ¿eso también? No, eso no, eso no. Eso fue solamente un ejemplo para la clase para que lo vean cómo funciona. Ah, ok. ¿Y cómo es el soporte? Yo lo que estaba tratando de mínimamente descripción, o sea, yo trabajo con empresas pymes, digamos, y acompaño en muchos procesos de cambio, ¿no? Entonces, me ha pasado un montón de implementar sistemas o incluso cuestiones de estos, eh, no sé cómo se llamaban hace un par de años, ¿viste? Con esto para WhatsApp, para que se puedan conectar todos y contestar todos de ahí. Y nos ha pasado esto de que después que se hacen cosas a medidas y después con el soporte o quedás clueco o esto, cambia algo, se actualiza y quedás como medio rengo. ¿Cómo es el...? Y aparte imagino esto que vos estás diciendo, o sea, hace 3 días dijiste que Gemini sacó no sé qué y dijiste la clase pasada, dijiste hace un mes pasó tal cosa, o sea, el mes que viene va a haber otra cosa. Así Entonces, ¿cómo es. es el trabajo, cómo es el soporte que ustedes dan? El tema de la actualización, pues aparte entiendo que esa medida es súper a medida lo que están haciendo y de repente a mí se me prende como esa alarma de, no sé si todos me van a comprender, pero esto de cuando compras un sistema enlatado, viste que es como que decís, uy, no, bueno, pero te diseñé un sistema que hace para tu empresa tu proceso y después en algún momento decís, che, al final me quedé presa de algo, o sea, ¿cómo, Claro. cómo es? Bueno, acá Clari no es un sistema enlatado, es un servicio que se paga mensualmente. Como si estuvieses pagando, por ejemplo, Netflix o alguna plataforma de streaming, es lo mismo, es un servicio que, digamos, el producto de Clari en sí es el mismo, es un bot que responde. Lo que cambia y lo que es para cada empresa en específico es el entrenamiento que se le da a ese bot. No todas las empresas lo necesitan para lo mismo. Una empresa puede vender calzado y la otra puede ser un proveedor de internet que tiene que solucionarle problemas a la gente cuando el router no le funciona, por ejemplo, o puede ser una empresa de seguros
que necesita que sus empleados puedan preguntarle en un WhatsApp rápidamente documentación de libros que son enormes y obtener esa respuesta al instante. Entonces, digamos, el producto es el mismo, lo que cambia es el entrenamiento específico que se le da para cada una de las empresas que contrata Clari. ¿Sí? No es un software enlatado, no es un software diseñado para la empresa. Cambia el entrenamiento, nada más. Sí. Y esto que, digamos, dijiste que es por WhatsApp, Por por WhatsApp. mail también, WhatsApp. No, por ahora solamente tenemos soporte con WhatsApp, sí. Ok. Y si, por ejemplo, el cliente, no sé, te manda un archivo, te manda esto, te manda, ahí también interactúan. Va, Exacto. Si te manda un audio, por ejemplo, lo contesta tranquilamente como si te hubiese escrito. Si te mandan una imagen, la interpreta y en base al entrenamiento que se le dé, lo puede responder, digamos. bien. Gracias. Perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, algo más que quieran saber o quieran ver de lo que hemos visto hoy. ¿Se podría saber qué precios cambiaron y cuáles se mantienen iguales? Sí, por supuesto. O sea, podríamos hacer, así como agregamos un nodo que toma el Excel o sea, que toma el PDF, guarda los datos y los estructura. También podríamos hacer otro nodo que lea un Excel anterior, lo compare con el Excel actual y te diga, mira, en estos cambió el precio, o en esto aumentó, en este disminuyó, etcétera. Y que sobre esos datos, sobre esos nodos que comparan, se pueda generar una respuesta y después enviarla por mail, WhatsApp, lo que sea. Claro, y puede atender un cliente y cerrar un trato, sí, tranquilamente. O sea, hay muchas empresas que lo están utilizando para lo que es la venta, para lo que es la venta. Tenemos muchos casos de e-commerce que, como te decía recién, hay mucha gente que le escribe preguntándole el precio de algún producto, preguntándole si tienen stock, les pregunto, o también hay muchos que les dice, por ejemplo, tengo dudas si comprar este artículo o este otro artículo. ¿Cuál me recomendás? Y bueno, Clary, como tiene las descripciones de los productos y sabe a qué producto es cada uno, se lo puede entrenar para que lo atienda de la mejor manera posible y siempre trate, o hasta, incluso le puede hasta enviar el link de pago, decir, bueno, mira, paga acá y ya tenés la compra hecha. Clary me puede ayudar si yo a mis proveedores les doy un WhatsApp conectado a Clary, que me manden las listas de precios ahí y que Clary actualice esos precios en mi software e-commerce. Sí, o sea, acá lo importante es tener un sistema, o sea, que el sistema el software en el que nos vamos a conectar tenga una interfaz API. Eso es el único requisito que necesita Clary para que se pueda conectar con ese sistema. Si ese sistema tiene una interfaz API, Clary puede actualizar los precios, puede cargar compras, puede leer productos, etcétera. Mientras ese sistema nos permita a nosotros conectarnos, el resto de Clary se lo puede entrenar para que lo haga. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Bueno, como siempre les digo, acá están nuestras redes sociales, nuestro Twitter y nuestro Instagram, así que no se olviden de seguirnos ahí, porque bueno, van a tener novedades sobre las clases del curso, sobre los próximos cursos y demás. Sí, Martina, te escucho. Si no es un e-commerce y es un ERP, ¿actualizaría los precios también? Como te decía recién, necesitamos que el ERP tenga una interfaz API para que nosotros nos podamos conectar con ellos. Si ellos tienen, ese sistema permite una conexión API es para que dos sistemas se comuniquen entre sí. Si ellos tienen esa posibilidad, que eso deberías consultarlo directamente con la empresa dueña del ERP, si ellos ofrecen esa interfaz API, nosotros nos podemos conectar y podemos en ese caso hacer todo eso, obtener precios, actualizarlo, etcétera. De nada. Sí, por supuesto, Leo. Podemos coordinar un Meet y ver casos de consultoría, no hay ningún problema con eso. Clary últimamente está muy especializado en lo que es la inteligencia artificial, así que de ahí lo pueden sacar. Sí, tenemos un link.
Bueno, muchísimas gracias, Walter. Que le vaya bien. Sí, tenemos un link ahí, te lo envío, dame un segundo. Ahí estaría. Ahí es un link de un Calendly. Ahí pueden agendar cualquier reunión que quieran con nosotros. Y ahí, bueno, nada, nos conectamos y vemos el caso puntual que tengan y vemos cómo lo podemos los ayudar. Queda una clase más donde vamos a ver cómo podemos incorporar la inteligencia artificial a la estrategia de la empresa. Pero sí. Bueno, listo. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado el ejemplo que presentamos y que se les haya abierto la cabeza para crear, para innovar y para generar cosas nuevas. Nos vemos. Que anden bien.